fuente de agua viva. Y nos hemos construido nuestros propios pozos. Y nos hemos construido nuestros propios pozos, nuestras propias cisternas. Pozos rotos que no conservan el agua, que la dejan ir, que dejan gotear la gracia de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios. Es un juicio. El juicio de Dios sobre nosotros. El juicio de Dios sobre la renovación carismática. Algunas personas dicen, en algunos lugares del mundo o de América, la renovación carismática está decayendo. Y yo veo mi ciudad, Medellín, Colombia, donde hemos tenido épocas difíciles, en donde surgió el sicariato, en donde se crearon los grandes cárteles de la droga. Y de allí ha comenzado a surgir una fuente de gracia y de agua viva para muchas partes del país y del mundo, en ministerios, predicaciones. Y en Colombia yo creo que se ha cumplido una palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y lo que yo veo en la renovación carismática y en los líderes y en usted y en su familia y en su hogar y en su matrimonio y en nuestros sacerdotes es que hemos abandonado el agua viva, la fuente de agua viva, y nos hemos construido nuestras cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Y eso tal vez tendríamos que tener en la renovación carismática: un gran congreso de perdón, un gran congreso para pedirle perdón a Dios, un gran momento para pedirle perdón a Dios, porque lo hemos abandonado a Él, que es la fuente de agua viva, y nos hemos construido nuestros pozos, nuestros ministerios, nuestros grupos, nuestros líderes, nuestros ídolos, y se han convertido ellos en cisternas, pozos rotos que no retienen el agua, que no conservan el agua. Y por eso, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que volver siempre a pensar en el señorío de Jesús, en el señorío de Dios en nuestras vidas. ¿Es verdaderamente Jesús el Señor de mi vida? ¿O será que yo he cometido este doble pecado? Lo he abandonado a Él, fuente de agua viva, y me he construido mis propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Por eso es tan duro lo que dice el Señor. ¿Qué de malo encontraron ustedes y sus antepasados en mí, que se alejaron de mí? ¿Qué encontraron de malo en mí, que han empezado a buscar por otro lado? ¿Qué encontraron de malo en mí? Por eso, mis hermanos, tendríamos que volver a pensar siempre en el señorío de Jesús. Ese señorío de Jesús, paso al segundo punto, que se debe manifestar en 3 niveles. Después de que nosotros reconocemos que le hemos fallado, que tenemos que volver siempre al primer amor, que tenemos que volver siempre al origen, que tenemos que volver a beber de Él, la fuente de agua viva, que tenemos que abandonar esos pozos que nosotros hemos construido, esas cisternas que nosotros hemos construido. Cuando nos ponemos de frente al Señor y a su palabra, nos decimos: entonces, hermanos, entonces, Señor, perdóname a mí, porque he tenido otros intereses, y no el que tú seas el único Señor de mi vida, de mi familia y de mi comunidad. Por eso tengo que volver a reconocer a Jesús como Señor. Y ese señorío de Jesús,
yo lo simplificaría en 3 niveles, que es la segunda parte de esta predicación. Los 3 niveles del señorío de Jesús. ¿Cuántos? 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 Fuerte, ¿cuántos? 3 niveles del señorío de Jesús. Primero, un nivel cósmico, universal, un nivel absolutamente que le corresponde a Él. Él es único y es Señor, cósmico y universal. Ustedes recuerdan, hermanos, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 17. Colosenses 1, 15 a 17. Dice: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y se mantiene, y en Él se mantiene todo en orden. Palabra de Dios. Hace 8 días yo estuve predicando en el decanato de Bakersfield. Y en la noche, cuando llegué de la predicación, me puse a ver la televisión. Y en la televisión estaban mostrando un hombre de unos 65, 70 años, cuyo trabajo es promover el ateísmo. Yo lo conté hace 8 días en el Congreso, a mí me impactó tanto. Ellos tenían camisetas que dicen, soy ateo, ¿y qué? Tienen libros que dicen, soy ateo. Hacen campamentos, hacen camping para enseñarles a los jóvenes cómo ser ateos. Yo cuando llegué a mi ciudad, les dije a los jóvenes, ustedes estas vacaciones, en este verano le hicieron algún camping a nuestros jóvenes, se los llevaron a acampar, no, pues los ateos lo están haciendo. Y nosotros estamos dormidos. Este hombre, que irónicamente su hijo es un pastor de una iglesia evangélica, se dedica a promover el ateísmo. Y hoy hay en el mundo una corriente ateísta bien fuerte, promoviendo el ateísmo por todas partes. Y yo decía que Satanás es inteligente. Primero atacó en la iglesia, atacó en el mundo a la comunidad más fuerte de creyentes, que es la Iglesia Católica. Y después atacó en la Iglesia Católica a sus dirigentes y pastores, los sacerdotes. Y hoy hay en el mundo, creo yo, a veces un gran desánimo frente a la iglesia y frente a los sacerdotes. Yo creo que es una obra del mal. Y este hombre se burlaba de la Eucaristía abiertamente, pero no se vestía mal, se vestía bien. Es un profesional, un hombre inteligente, intelectual. No es con tonterías, es con argumentos importantes. Y yo pensaba, hermanos, eso está penetrando nuestra sociedad. Pero se nos olvida a nosotros que Cristo es el que pone en orden todo lo creado. Todo fue hecho por Él, para Él. Y en Él se mantiene todo en orden. Todo adquiere su sentido. Todo tiene orden. Todo adquiere la plenitud en Cristo. Hay en Él, Él es el Señor del universo, el Señor del cosmos. Y todo se mantiene en Él. Todo se organiza en Él. Todo adquiere su sentido en Él. Y si Él no es el primero, el mundo caerá en un caos, en un desorden como el que ustedes y yo estamos viendo.